En la semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dándonos una explicación exhaustiva y detallada de todos los acuerdos, todas las negociaciones, acuerdos que había alcanzado con la Unión Europea y principalmente explicando las medidas que iba a tomar. El Gobierno sabe que las medidas son muy duras y muy dolorosas. Sabe que las medidas son impopulares y que sabe también que nunca las hubiera tomado si no hubiera sido por las circunstancias extraordinarias que concurren en la actualidad. Lo sabe el Gobierno. Como el Partido Popular también sabe que esas medidas pueden, de alguna manera, mermar o crear incertidumbre en el electorado del Partido Popular. También lo sabemos. Pero no podemos olvidar y debemos reconocer que el Gobierno está actuando con responsabilidad política, que pese a esas medidas que está tomando y que sabe que son perjudiciales en algunos casos para sus intereses electorales, por encima de todo está el interés general del país, el interés general de los españoles. Y eso es lo que está persiguiendo realmente el Gobierno. No está pensando en si va a ganar o deja de ganar las próximas elecciones. Está pensando en el bien común de todos. Por eso debemos, y creo que es el momento, de aplaudir al Gobierno en contra de las opiniones de algunos partidos políticos y grupos sociales. Es un momento muy difícil para España. Estamos en un momento tan difícil que nos lo estamos jugando como país. Existen dudas y ataques por parte de los mercados especulativos. Hay dudas de nuestros socios europeos de si España va a conseguir salir o no va a conseguir salir de la crisis. Todo eso unido al inmovilismo de la Unión Europea. Ese inmovilismo que tanto está perjudicando a España en tomar los compromisos, en poner en práctica los compromisos que en su momento pactaron entre el Gobierno de España y la Unión Europea. Es el momento de la unidad de todos los españoles. Es el momento de que todos los partidos políticos trabajemos codo con codo y en la misma dirección. Y sin olvidar, bajo dos principios o ideas fundamentales. Por un lado, que estamos ante la mayor crisis económica de la historia de España. Y en segundo lugar, que tenemos que pagar nuestras deudas. Bajo esos principios básicos es por donde nos tenemos que mover todos los partidos políticos y remar en la misma dirección. No es comprensible que haya partidos que ante esta situación estén atacando, considerando que las medidas no son excesivas, demasiado duras o que no van a tener un efecto positivo. Pero llegados a este punto nos tenemos que preguntar muchas veces el por qué se han tomado estas medidas. ¿Por qué el Gobierno tiene que tomar estas medidas tan duras y tan exigentes y, como he dicho, tan impopulares? ¿Y por qué hemos llegado a esa situación? Lo primero que tenemos que hacer es esa reflexión. Bien, el porqué de la dureza de las medidas es muy clara. Estamos en una situación en donde, como he dicho, es la primera vez en la historia de España que se producen dos recesiones tan seguidas y de esta magnitud. Es la primera vez en la historia. Jamás antes se habían producido una situación igual. Pero además de eso, tenemos que pagar una deuda de 1 billón de euros. Una deuda externa que tenemos más de 1 billón de euros. Tenemos que hacer frente al último exceso del Partido Socialista en el año anterior de 90.000 millones de euros. Tenemos que bajar el déficit actual del 8,90%, que es el doble del déficit que
existe la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 4%. Pero, además, es que ante esta situación nos vemos obligados a pedir prestado para pagar estas obligaciones, estos compromisos que tenemos con nuestros acreedores. Eso supone que tenemos que pagar aproximadamente un 7% de interés de cada euro que pedimos. Euro que estamos pidiendo no para derrocharlo, sino para pagar precisamente nóminas de funcionarios, para pagar precisamente prestaciones sociales como las prestaciones de desempleo, las pensiones, para pagar sanidad. Es decir, todo lo que recauda el Estado tiene que pedirlo prestado. Pero además es que esta situación, si lo llevamos a nivel local, es decir, a nivel regional, podemos observar cómo en Castilla-La Mancha la presidenta María Dolores Cospedal tiene que hacer frente al pago de 1.300 millones de amortización e intereses. Yo pregunto, ¿os imagináis lo que supondría que el Gobierno de Castilla-La Mancha dispusiera actualmente de 1.300 millones de euros para invertirlo? Sabéis que se podrían hacer 45 colegios, que podrían dedicarse a pensiones, a la ley de dependencia, que se podrían hacer infinidad de cosas con 1.300 millones. Pues bien, por desgracia, debido al despilfarro que ha habido, nos vemos obligados ahora mismo a pagar única y exclusivamente amortización e intereses de esa deuda. Esta es la situación como está España actualmente. Esta es la situación de endeudamiento. Lógicamente, un endeudamiento que necesita unas medidas que sean acordes para salvaguardar, para salir de ese endeudamiento, para reducir ese déficit que no es ni más ni menos que el exceso de gastos por encima de los ingresos que recibimos. Eso es el déficit, y que cada punto del déficit significa 10.000 millones de euros de deuda. Esa es la situación. Lógicamente, ante esa situación se necesitan medidas estructurales y medidas coyunturales. Las medidas estructurales, como todos conocéis, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la reforma del sistema financiero, la reforma del sistema laboral y ahora la reforma de la función pública. La reforma de la función pública con todo lo que ha llevado consigo. Cierto es que se podrá discutir que efectivamente que a los funcionarios pues se les va a suprimir dos pagas, la segunda paga extraordinaria de Navidad, y que se les suprimen los días disponibles. Los días disponibles que tenían, lo único que se hace es equipararlos a cualquier trabajador de España. Pero también el Gobierno toma medidas, como por ejemplo la rebaja a efectos de Gobierno, pues la rebaja del sueldo de ministro y altos cargos, se reducen también desaparecen las indemnizaciones de los ministros en el supuesto hipotético de que presten otros servicios y, en definitiva, también se suprimen escoltas, se hacen reducciones. En cuanto a los ministerios, se hace otra reducción de 600 millones de euros. A los sindicatos se les reduce las aportaciones, las ayudas, un 20% junto con otro 20% que se había reducido ya anteriormente, igual que a los partidos políticos. Es decir, hay que reducir por todos los lados. Pero, ¿por qué se ha llegado a esta situación? Yo quiero explicaros de alguna manera el porqué de esta situación, que, como he dicho, esta es la situación de que estamos con más de 1 billón de euros, pero sí que quiero centrarlo un poquito también en Castilla-La Mancha. Habéis oído últimamente que se ha presentado una querella criminal por parte del director general de Radio Televisión Española contra el anterior director general, Jordi García Candau. Os preguntaréis por qué se ha presentado esa querella ahora. Bueno, pues ahora es cuando se ha descubierto cuál era la política que seguía el señor García Candau, que era la política del derroche, del amiguismo y de las actuaciones irregulares. De la información que se me ha facilitado por parte del partido y respecto a la querella que se ha presentado, fijaos muy bien.
Resulta que el señor Jordi García Candau, para que tengáis una idea de cuál ha sido su política, ya no solo que en ningún momento invitó a la presidenta María Dolores Cospedal a asistir a la televisión, eso es una pequeñez para la política que ha seguido. El señor García Candau, más conocido como el pájaro, por así decirlo, es protegido o amparado por el señor García Page, que fue precisamente el consejero de la presidencia que contrató y autorizó la dirección de Radio Televisión de Castilla-La Mancha por el señor García Candau. Pues bien, durante su periodo de gestión se retransmitieron corridas de toros a un coste de más de 100.000 euros, 4 veces más que con el gobierno de la señora Cospedal. En el año 2008, en plena crisis, se despilfarró en la compra de 2 locales, en Ciudad Real, uno en Ciudad Real y otro en Talavera de la Reina. Locales que durante 3 años no han sido utilizados para nada. El importe del local, concretamente de Talavera de la Reina, supone pagar un alquiler que de la actual delegación serían unos 40 años. En el 2003, para que tengan una idea, se destinaban entre 600.000 y 700.000 euros en galas en una sola noche. Se gastaron 165.000 euros para coproducir una película que recaudó 800 euros en taquilla. Se pagaron casi 500.000 euros en coproducir El Caballero Don Quijote, película que actualmente no tiene derechos de emisión porque no pasó el tercer pase convenido. Se firmaron contratos ilegales cuando era necesario haber acudido a un concurso público, como por ejemplo con Telecom. Se pagaban cestas de Navidad sin justificación y sin factura, y de las que existen se comprueban que se han regalado más de 200 cestas de Navidad por un valor aproximado de 20.000 euros. Y en el 2009 se pagó a una coproductora más de 750.000 euros por un contrato que no cumplió. Esta es la gestión, esta es la labor del señor García Candau, y esto es una circunstancia más del por qué nos encontramos como nos encontramos. Pues bien, todas estas irregularidades, todo este despilfarro del Partido Socialista, todo este amiguismo y entramado que ha venido llevando a cabo el Partido Socialista es la consecuencia de que nos encontremos ahora como nos encontremos y que haya que adoptar las medidas que haya que adoptar. Pero sí que quiero llamaros la atención en una particular. Pese a todas las medidas que está tomando el Gobierno, la dureza de las medidas, hay una cosa que quiere respetar a toda costa, que son el mantenimiento de las pensiones, el mantenimiento de las prestaciones de desempleo, la sanidad y la educación. Son los pilares en donde el Gobierno quiere a toda costa proteger. Lógicamente no podría protegerlos si llegásemos a una intervención por parte de la Unión Europea. Desde ese momento se desmoronaría todos los pilares de protección que tenemos del Estado para respaldar esas prestaciones sociales. Yo quiero transmitir una idea, y la idea es la siguiente. El Partido Socialista, y concretamente el Gobierno del señor Zapatero, ha estado engañando durante 8 años a los españoles. Les ha hecho creer que vivíamos en el país de las maravillas, que éramos un país rico, solvente y que no teníamos que preocuparnos absolutamente de nada, que podíamos pedir todo el dinero que quisiéramos sin necesidad de devolverlo,
que podíamos vivir por encima de nuestras posibilidades. Nuestros socios europeos nos han abierto los ojos y nos han dicho que ese no es el camino, que podemos contar con ellos para lo que queramos, pero que tenemos que hacer dos cosas. Primera, evitar el despilfarro y, en segundo, pagar las deudas que tenemos pendientes de pago con nuestros proveedores. Esos son los principios básicos para seguir manteniendo una relación estable con estos socios europeos.